de recinto de votación, pero fue fácil votar, parece. No hubo grandes aglomeraciones, a diferencia de otros años. No hubo mucha fila que hacer. ¿Dónde votaste tú, Marcel? En La Reina. Es en La Reina. ¿Y tú, Tomás? Peñalolén, como siempre, desde el año 88, desde el plebiscito Bueno, que hemos votado ahí. partamos saludando. Estamos acá en una programación especial de Tiempo de Tomás, junto a Marcel Clot, junto a Tomás Hirsch, analizando, desmenuzando, masticando todos los resultados electorales, los números, los guarismos de esta jornada que tiene varias sorpresas. ¿Por dónde partimos, Marcel? ¿Cuál es tu primera sentencia, tu primera afirmación? ¿Qué es lo primero que te llama? Porque cada elección tiene distintos cortes. Bueno, yo creo que lo más contundente de estos resultados es lo que ya se viene sancionando hace mucho tiempo respecto a la legitimidad del sistema político actual. Los niveles de abstención son gigantescos. Estamos hablando de un nivel general cercano al 70%. Es decir, cualquier candidato que hoy día gane con un 50%, en estricto rigor está siendo elegido por apenas el 15% de todos los votantes, del universo de votantes, que es más o menos consistente con lo que te decía en la encuesta, que qué sé yo, la concertación andaba en el 11%, la alianza en el 17%. Eso lo confirma quienes van a votar por estos candidatos, las opciones que ellos reciben, se habla de un 50%, un 47%, pero eso de los votos válidamente emitidos, pero del universo de votantes estamos hablando de que en realidad hoy día con el 15% de los votos se es elegido alcalde en cualquier lugar del país. Ese para mí es el gran... ahora, si uno se refiere a la abstención de los nuevos votantes, que está en el 90%, es decir, prácticamente 9 de 10 nuevos votantes no fue a votar. Por lo tanto, la crisis, yo creo que eso es lo más importante, lo más significativo, lo que creo que vale la pena comentar del sistema, la crisis del sistema político de representación. O sea, estos candidatos no representan a nadie en estricto rigor. La gran representación no está ahí. Tomás, ¿qué opinas tú frente a esto? O sea, Eloísa González sería la gran ganadora de esta jornada? Sin duda que Eloísa González captó perfectamente el momento. Creo que no es solo su llamado, aunque claramente hoy día que los estudiantes tienen un gran respaldo a nivel nacional en sus demandas, su llamado a no votar creo que fue escuchado, sobre todo por los jóvenes, pero más allá de eso, esta abstención gigantesca, impresionante, que supera lo que uno ha visto en cualquier lugar del mundo con voto voluntario, con voto obligatorio, con cualquier combinación, refleja una crisis terminal del sistema político chileno. Mira, yo me recordaba hoy día muchas veces del libro de Saramago, ¿no es cierto? El ensayo sobre la lucidez. La verdad es que está al borde, al límite. Lo único que falta ahora es un gobierno tan inepto, cretino como el que tenemos acá, que empiece efectivamente a hacer una investigación de quién es el que está detrás y podrían, por ejemplo, arrestar a la Eloísa y tal como en el libro de Saramago, terminar torturándola y terminar investigando este complot internacional que estuvo generando esto. No veo en las declaraciones de los políticos tradicionales, ni de Lago, que me parece una vergüenza que además se ponga a pontificar en este minuto, ni de ningún otro, ninguna, sí como no, ya estaba copando los canales. Básicamente, y agregaba, y terminó concluyendo una cosa así de sapo, que me parece increíble, insólita, enorgulleciéndose esta democracia que finalmente ha permitido que Carolina Toá sea electa, y rápidamente corrió acá al comando de José Farrasuri y se pone ahí con su carota en primer lugar para la foto. Me parece insólito, me parece una vergüenza, me parece patético. Mira, no he visto ninguna reflexión autocrítica en estas horas respecto de qué es lo que está pasando y cuál es la señal que está dando el país. Tal como decía aquí Marcel, el 90% de los nuevos votantes no participó, no fue a votar. Estás hablando de algo inédito a nivel mundial. Y de los que ya votaban anteriormente, alrededor de un 30% no participó en esta votación. Es decir, hay una señal muy fuerte y muy contundente. ¿Un 70% no participó? No, un 30% de los que ya, perdón, un 60% de los que ya estaban no participó. Es decir, una bajísima participación. Así que
El gran ganador aquí es la abstención, es la señal clara del sistema político de decirle, mire, ya no creemos en usted, usted está desgastado, usted no nos representa. Eso es lo más contundente de esta elección. Y cuando uno escucha a gente como Osvaldo Andrade decir, la abstención se debió a que no habían suficientes micros. ¿Eso dijo Andrade? Eso dijo Andrade hoy día en la tarde. No, es que parecen talla, o sea, uno dice, esto será Él como la dijo Irán. que ellos no habían podido financiar suficientes micros. Claro. No, la verdad es que es patético. Por otro lado, no deja de ser ya, bueno, seguramente vamos a hablar del resultado general, estamos tocando ahora el tema este de la abstención, que me parece que es la primera señal. Yo, para agregar un tema, ¿no? O sea, es importante fijarse que eso da cuenta no solamente de la crisis o de un problema grave a nivel de la representación, sino que de la cuestión central que es de las propuestas, ¿no? Aquí ha ganado, si uno lo puede asociar a alguna propuesta de país, aquellos que quieren educación pública gratuita, aquellos que quieren que el cobre vuelva a ser chileno, aquellos que quieren una asamblea constituyente, porque finalmente todos estos candidatos que han ganado, que han participado, ninguno, prácticamente ninguno, o por decirlo así, los más competitivos, ninguno entiende que esas son las grandes propuestas que el país quiere y necesita. Y esas propuestas, como están fuera del sistema político, entonces la respuesta de la ciudadanía es no participar. Y a mí me parece que eso abre un escenario político interesante, porque lo que está faltando en Chile en realidad es una propuesta de país que lleve al debate público precisamente esas medidas y esas propuestas. Estamos, para recordar que estamos transmitiendo un programa Tiempo de Tomas extraordinario, analizando, desmenuzando y masticando los números de las elecciones municipales junto a Marcel Clot y Tomás Hirsch. Tomás, te iba a decir algo. Y el Junta de Fredo Osorio, por supuesto. Sí, que si uno ya entra a picar un poco y a mirar el resultado mismo, entremos a picar. fíjate que la derecha ha obtenido en este primer escrutinio que se ha dado un 38% de los votos. Pero apliquémosle los... Ahí voy. 38%. Si suponemos, más o menos, que por lo que se ha dado, que ha votado... 30%. Llega al 40%, más o menos, concedámoslo, llega al 40%. Es decir, la derecha tiene 40 por 40, 16% de la votación en este país. 16% de la votación. Eso representa hoy día la derecha. La coalición. La coalición del presidente. El gobierno de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera, tiene el 16%. Eso es su representación. Y la Concertación, que está dividida en dos listas junto con el Partido Comunista, tiene el 43% por 40%, el 17%. Esa es la realidad. Eso no lo está diciendo uno, eso no es ser tendencioso, eso es lo que te da la cifra. 17% y 16%. Hay que decir, por primera vez le saco el sombrero de la encuesta previa, porque eso es lo que indicaban. Cuando han preguntado cuánta gente apoya la Concertación, cuánta gente apoya la Alianza, más o menos esos son los números, 14, 15%. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que ahí esto es importante, estos números. ¿Por qué? Porque se sorprende la gente de los resultados de las encuestas cuando le dan un 11%, un 17% a las coaliciones. Pero sí es efectivamente lo que tienen. Porque siempre se cuentan y siempre se utilizan los datos de los votos válidamente emitidos. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que Piñera haya bajado del 50% al 27%? Es que nunca ha bajado. Si nunca ha tenido más que el 27%. O sea, nunca han sido más. Hay un sinceramiento de los números del fondo. Exactamente, porque el error que siempre cometen los periodistas, los políticos, es basarse básicamente en los votos que están válidamente emitidos. Pero la realidad de fondo, en realidad el sistema político hoy día, los parlamentarios y el gobierno están sustentados en aprobaciones que no superan el 15 al 16%. Oye, pero y eso es grave. ¿Cómo estuvo, Efren? Si esto de H. Yo quiero saber tu opinión. Te voy a acercar incluso el micrófono, porque si no, yo estaba muy cómodo. Se nos va de periodista nomás. No, yo creo que acá ningún sector democrático ni progresista puede celebrar triunfo alguno. O sea, porque efectivamente, con un 70% de abstención, la verdad es que hay una crisis sistémica. Hay una crisis que efectivamente está indicando que el modelo actual no resiste más. Y eso para mí me gusta. O sea, yo debo reconocer que ese 70% de abstención a mí me gusta. Creo que es un indicador de que la galla, joven sobre todo, está entendiendo que no hay alternativa. Pero sí me hago una reflexión y se lo pregunto a ustedes. Marcel, como un referente importante, tú has trabajado con los chicos,
durante todo el movimiento estudiantil estuviste en muchas visitas a universidades, yo te seguí, hubo mucha gente que te seguía, y tú Tomás como todo un referente alternativo, que fuiste candidato presidencial, tú estás con la precandidatura presidencial, la insuficiencia de lo alternativo para articular un proyecto, para de alguna manera, un momento muy adecuado para entrar con fuerza y sin embargo no lo estamos haciendo. ¿Cuál es la reflexión que hacemos? Porque está muy bien, efectivamente la derecha y la concertación no tienen mucho que celebrar, pero también era la oportunidad para los movimientos alternativos para irrumpir con fuerza. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo más bien por hay una dificultad de convicción, yo diría. El voto estudiantil, el voto joven, el voto que no se presentó, que no expresó preferencia, en general lo hace porque tiene la convicción de que toda oferta política, todos los partidos políticos no tienen la credibilidad que necesitan para comprometer ese voto. Aquí el problema es ese. Y lo que a mi juicio ha faltado desde los sectores alternativos es realmente entender que si no articulan una propuesta, si no construyen una plataforma sobre la cual hacer una oferta sólida, una oferta creíble, honesta, entonces no va a ser capaz de captar esa votación. Yo creo que lo que pasó en Providencia es un indicador. Ahí hay una articulación de sectores sociales, porque esta candidata viene del mundo social, no viene del mundo político. Y es yo diría, el resultado más emblemático de todas estas elecciones. Cuando ese sector logra movilizar, montan un proyecto, una figura creíble, que es capaz de convencer y de mostrar honestidad en su trayectoria y en su historia, eso debería tener resultados. Entonces, ¿qué ha faltado? A mi juicio es la capacidad de articulación y de construcción de una plataforma que pueda montar un proyecto creíble para esos votantes que hoy día se muestran tremendamente frustrados. Tomás, A mí, llegó agüita, estás pidiendo agüita, Marcelo, no hay problema. a mí lo que hemos que dejó de existir hace harto rato, pues. Este es el único programa que plantea claramente la recuperación del agua como bien de todos los chilenos, pero aprovechemos de decirlo. A mí me preocupa lo siguiente frente a lo que dices. Creo que mirado aisladamente puede suceder que cada uno de los partidos o sectores que uno pudiera ubicar como progresista o no quiero entrar ahora en ese debate, puede sacar cuentas alegres y decir que le fue bien. Me explico. Si el PC se mira a sí mismo y mira una foto, va a decir, nos fue muy bien. Elegimos a Daniel Jauder, elegimos a la Claudina, le fue muy bien a Ballestero, elegimos los Vilos, etc. Si uno mira lo que debe estar pasando en este momento en el PRO, es muy posible que ellos digan, nos fue fantástico, sacamos al alcalde de Arica, en Tocopilla, en fin, en varios lugares. Si uno mira probablemente dentro del PH, dentro del MAS, puede que también se diga, mira, Córdoba 6% en Concepción, Juan Guillermo Osa 8,2% en La Reina, Salvador Ojea 8,7% en elección en Juan Fernández, elección de alcalde en Juan Fernández, en fin. Entonces, si cada uno se sigue mirando a sí mismo, es muy fácil que se saquen cuenta alegres que a mí me parece que son muy graves, muy inadecuadas. Y lo digo incluso por nosotros mismos. Creo que si nosotros no somos capaces de trabajar en la construcción de una propuesta común, de un candidato común cuando sea el momento, pero sobre todo de un programa que tiene que ver con una asamblea constituyente, con la recuperación del cobre, de los recursos naturales, de una regionalización efectiva, de una salud y una educación gratuita y de calidad, de un cambio profundo al sistema de AFP, el sistema de previsión, y varias otras medidas que van en esa dirección. Si no somos capaces de eso, traducirlo en una propuesta programática, y luego que eso lo lleve adelante un candidato o candidata presidencial, un conjunto de candidatos, bueno, evidentemente vamos a seguir estando fuera de toda posibilidad de presentar una alternativa creíble y válida al país. Pero es curioso, porque por otro lado, con nuestra idea, con nuestra propuesta, sí coincidimos con una gran mayoría de Chile. Entonces tenemos un desafío por delante. A mí me parece que sería un gran error, una vez más, que todo este sector actúe en una dispersión total, uno por acá, el otro por allá, el otro aliado con la concertación para sacar un par de carguitos, el otro solo para perfilarse. Fíjate que el movimiento Igualdad, a mí me parece un tremendo aporte. A mí me parece que ha sido también la construcción de un movimiento social que se hace partido político, desde abajo hacia arriba, pero
pero nosotros no podemos pedirle a los estudiantes que ellos sigan siendo los que se movilicen en lo que cambia este país. Ellos han hecho su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Yo al menos estoy convencido que tenemos que trabajar en esa dirección convergente. No simplemente para estar todos juntos, sino que en torno a una propuesta programática. Es que esa es la pregunta que yo le hago, porque tú hablaste de articulación, convergencia, unidad, pero ¿en base a qué? ¿En base a todos contra la derecha o efectivamente acá tiene que haber cierta convergencia temática? Mira, yo creo que hay que analizar este momento político en un sentido un poco más amplio, ¿no? Yo creo que es muy interesante, a mí me han gustado estos resultados, los encuentro muy ilustrativos. Aquí hay una cuestión que tenemos que tener muy clara. Hasta el 2011, antes del movimiento estudiantil, y lo digo para aquellos que sostienen que lo que se hizo en el 2011 y lo que hizo el movimiento estudiantil prácticamente fue inoficioso, ¿no? Hasta antes del 2011, uno podría haber revisado las candidaturas, entre ellas la de Tomás, ¿no? Y las propuestas que se hacían eran, ya no recuerdo bien, pero estábamos en la misma idea: educación pública gratuita, salud pública, nacionalización de los recursos naturales, y no tenían la votación que uno podría esperar. ¿Por qué? Porque hasta el 2011, en la subjetividad, llamémoslo así, en la mente de los chilenos, en el corazón de Chile, esas no eran propuestas válidas, eran propuestas desautorizadas por el Mercurio, por la Tercera, por Televisión Nacional, por la clase política. Utópica y populista. Utópica, populista, extemporánea, todos los adjetivos calificativos negativos sacados de algún texto de Freud respecto a la psicología de las personas. Todo mal. ¿Qué hizo el movimiento estudiantil? Y esa es la gran victoria. Cambió la subjetividad. Instaló en la mente de los chilenos, en el corazón de Chile, que es posible, es necesario educación pública gratuita, nacionalizar el cobre, reformar el sistema tributario de tal manera que los que tienen más ingresos paguen más. Hoy día se ha reconfigurado, por decirlo así en términos económicos, la demanda. Se ha reconfigurado la demanda. Hoy día eso es lo que se pide, eso es lo que Chile quiere, lo tienen claro. Saben que es posible, saben que se puede y lo necesitan y lo quieren. Entonces, la exigencia es para quienes estamos interesados en la construcción política, en las orgánicas políticas, en los proyectos políticos. Hoy día, más que nunca, no está definido así, más que nunca necesitamos ser capaces de construir esa plataforma, porque el proyecto político lo tenemos. Tenemos gente capaz, gente que se ha comprometido en la historia política de Chile, que ha estado en la lucha política, que ha estado en la lucha social, en la lucha estudiantil. Bueno, esa gente la tenemos. Lo que hoy día está faltando, y el gran desafío, la gran responsabilidad moral que nosotros tenemos, que tiene el Partido Humanista, que tiene el Partido de Igualdad, que tienen los movimientos sociales, es ser capaces de articular ese gran frente político que pueda ofrecerle a esta ciudadanía que está expectante, que está pidiendo, que está exigiendo la educación pública, la salud pública, la nacionalización del cobre, para que efectivamente seamos capaces de plantar una propuesta que sea capaz de darle gobernabilidad y eficazmente implementar esas medidas que Chile está pidiendo. Oye, ¿estás revisando sí, ahí? Sí, es que siempre hemos dicho que este es un programa que lo hacemos en conjunto con nuestros amigos que nos van escribiendo por Twitter y estamos teniendo una muy buena audiencia y mucha gente que está escribiendo en este momento. David Leal, todos recordamos hoy día a Saramago, dice David Leal Olivares. Sí. Aliocha de la Sota me dice lo mismo, somos dos los que lo recordamos. Carlos Albistur, grande Marcel, votaré por él en la presidencial. Bien, bueno, ahí tiene un... Ya tengo un Carlos. voto ya. David Blanco, cuando dijimos que el ganador en esta elección de la abstención, pregunta, ¿ganador? Connie Suárez, dice, chócale con los comentarios que estábamos haciendo. Cristina dice, estamos enfrentados a la crisis de representación. Magdalena Coloma, yo también recordé a Saramago hoy día. Jorge Teddy Ursúa, el ganador es el desencanto popular con la política, es una pena que los políticos generen ese desencanto y la democracia no se ejerza. En fin, están llegando muchos. Mira, yo creo que todo el mundo está con mucho interés participando y siguiendo esta conversación. ¿Cuál es la lectura que tú tienes, Tomás, del triunfo de la Pepe Errázuri acá en Providencia? Estamos transmitiendo Providencia, este local estaba con un lienzo que decía José Errázuri, alcaldesa, nos cuadramos como tiempo de toma, dijimos no somos neutrales, estamos apoyando a José Errázuri.
Así que, ¿cuál es la lectura que tú tienes del triunfo? Nosotros apoyamos desde el comienzo a José Barrázuriz. Ella estuvo acá en el programa, nosotros estuvimos con ella, le levantamos una lista de candidatos a concejales que estuvieron trabajando junto con ella. Me alegra mucho, efectivamente, que ella haya ganado por varios motivos. En primer lugar, que la bestia deje de ser alcalde de Providencia me parece una necesidad, esa es la verdad. Es decir, que tú tengas todavía en Chile un bastión tan grosero, esto para celebrar el triunfo de la Pepa. Estamos con hambre, así que... esto es nuestro Y de oficial la ahora. risa, Ajá. y de la Ya risa, vamos, sí. ya vamos. Sí, yo quiero señalar que Marcelo y Tomás son seres humanos y tienen que comer también, así que... Efren no, así que... la verdad es que, en primer lugar, me parece fantástico que la bestia deje una vez por todas la alcaldía, que tengamos este bastión de la DINA acá en Providencia, me parece francamente monstruoso, impresentable. Así que se vaya, que se lleve el escritorio que tiene de clínica y de Londres, que haga lo que quiera con él, porque si no podemos hacer una buena fogata. En segundo lugar, creo que el triunfo de Josefa es efectivamente el triunfo de un trabajo unitario, pero a su vez es una candidata del mundo social que gana en elecciones primarias, y de hecho le gana al candidato que propone el establishment político. Ella le gana. Entonces, es muy sintomático. Yo creo que esto se podría repetir en muchas comunas y regiones de nuestro país, incluso con candidatos a diputados o a senadores. Estoy seguro que en la gran mayoría de los casos pasaría lo mismo, que candidatos o candidatos que provienen del mundo social, comprometidos con las organizaciones sociales, le ganan a los candidatos que provienen del mundo de los partidos políticos tradicionales. Entonces me parece muy bueno lo que haya pasado. Y por último, creo que efectivamente es un efecto de demostración lo que ha pasado acá en Providencia. El trabajo unitario de sectores que convergen, que se ponen de acuerdo en un programa. Fíjate que Josefa no es solo ella, tal como ella misma lo dice, y a mí me tocó conocerlo antes. Son más de 130 propuestas que levantó de cara a un municipio muy diferente aquí en Providencia. Así que sí, estoy muy contento, muy alegre. Marcel, ¿y tu lectura del triunfo de la Carolina Toá en Santiago? Bueno, yo creo que bueno, es otra de las lecturas que... Porque estas elecciones, tanto senatoriales, de diputados y municipales, como dan tantos resultados, es difícil que hayan perdedores y ganadores netos, ¿no? Por lo tanto, hay que, a mi juicio, tratar de hacer reflexiones que sean un poco más generales y globales. Yo creo que la derrota, yo no hablaría de la victoria de Carolina Toá, yo hablaría de la derrota de Saraquet. Porque yo insisto que estas victorias, ¿no? Estas victorias son bastante Frágiles, por así frágiles, Pirras, como decían. son básicas, digamos, ¿no? Pero la derrota de Salaquet, junto con la derrota de la B, ¿no? Nosotros estamos hablando de alcaldes que, yo insisto en la referencia a lo que fue el movimiento estudiantil, ¿no? Son los alcaldes más duros con las tomas, más duros con la expresión. Los más represores, los más dictatoriales, abusadores, ¿no? Porque ejercieron abusivamente el poder y sobre todo contra el movimiento estudiantil. O sea, su política vocacional fue mandar a la policía. Esa era básicamente la respuesta. A mí me parece interesante la derrota. No me parece bien la victoria de la señora Toá, porque ella, a mi juicio, representa, junto con otros candidatos de la Concertación, el continuismo de la dictadura, ¿no? Ellos no hicieron los cambios que este país le exigió, no hicieron las transformaciones que debían haber hecho, y en consecuencia legitimaron, validaron un modelo económico, un modelo político, y validaron la desafectación política de la ciudadanía. Ellos son responsables de eso, por lo tanto yo prefiero hablar de la derrota de Salaquet, de la derrota de la B, en el sentido en que esa política autoritaria, esa política arbitraria, esa política abusiva es la que es derrotada. A mí me parece que eso no hay que olvidar, ese tipo de... Eso también pasó en Concepción. Sí, así es. Yo ahí tengo una pequeña diferencia.
creo que efectivamente coincido en que la victoria de Carolina Toá no es buena, no es una buena señal. Entonces ahí te encuentras enfrentado a una situación un poco absurda, porque tú por un lado tú dices, claro, que pierda Salaquet con todo lo que él representa, y por otro lado dices, qué mal que gane la Concertación con lo que representa como validación de los políticos, ¿no es cierto?, particularmente de toda una forma de mirar la política. Entonces estaba en una suerte de catch-22 ahí en Santiago. Pero hay que decir también que la derecha y el gobierno ha tenido una derrota, eso me parece clarísimo, clarísimo en términos generales. Fíjate, pierde la B, pierde Salaquet, pierden la alcaldía de Concepción. No recuperan Maipú, pierden Maipú. No recuperan Maipú, que esperaban recuperar. La reina anda ahí. En que el hijo de Lavín, como decían por ahí los tuites, hijo de tigre, o sea, le da tan mal como a Papito. Pero es que en ese sentido es Hijo de tigre, perfecto, por supuesto. Le ha ido Por siempre supuesto. mal. Le ha ido siempre Como mal y decía sigue la línea. Sabat está ahí. y si gana, va a ganar por medio punto. Por medio punto. ¿Te fijas? Pierden Recoleta. Me parece que sí, que perdieron Recoleta. Me parece que perdieron Independencia. Así es. Entonces, hay que decirlo también, más Arica. allá de lo que estamos analizando Arica nosotros, que la derecha tiene una derrota muy contundente, Tremendo. muy contundente. Y ahí nos faltan todavía muchas otras comunas, a ver qué pasa en todo el centro-sur, Talca, Linares, Chillán, no tenemos datos. Pero en términos generales me parece que, bueno, digamos, Salaquet se quedó sin su ridículo balcón, porque francamente, ya uno no sabe si reírse, llorar, dar vergüenza. No, hay que reírse, hay que Pero, reírse. sí, pero además es patético. O sea, sí, el que se complica aquí y se queda con menos pega es Kramer, porque en realidad también hay que disfrutar. Pero que Goldborn quería celebrar. Goldborn, pero fíjate tú cómo son. Goldborn que hasta aquí solamente sonreía y decía, no, ni pero que lo único que quería era ver qué hora era para ir a subirse al balcón. Entonces, les hace bien. Uno espera que sean situaciones que alguna vez los pongan un poquito más calladitos. Cosa que no pasó con la Vega. Las primeras declaraciones no sé si la vieron, en que hablaba de la serpiente del paraíso, que es la que ha ganado. No sé si se refería a la Josefa. No, lo que pasa es que después de esta derrota se va a ir a, no sé, pues, algún culto esotérico, alguna cosa extraña. La verdad es que Mira, era casi un gusto ver a ese monstruo ahí hablando en la tele. Estamos transmitiendo acá Tiempo de Tomas junto a Marcel Cló y Tomás Hirsch. Vamos a tener varios invitados, vamos a tener por acá, no sé, por el candidato Juan Guillermo Osa, la reina, en algún minuto va a venir a conversar con nosotros. Lautaro Huanca confirmó que venía para acá, presidente del Partido Igualdad, para desmenuzar, analizar y darle otra mirada a las cifras de lo que sale en la televisión común y corriente. La televisión manipula, la televisión sesga, y nosotros como Tiempo de Toma hemos querido dar una mirada distinta junto a Marcel Clot, Tomás Hirsch y otros invitados. Oye, déjame, por lo menos acá en nuestro canal, de darme el gusto de felicitar a algunos candidatos que han hecho un trabajo espectacular. Sí, lógico. Yo creo que Francisco Córdoba en Concepción, yo estuve recién allá, vengo llegando ayer, estaba haciendo una campaña espectacular, lindísima, alegre, joven, con contenido, participó en los debates. 31 años tiene Francisco. Pero fíjate, pudo ser conocido solo porque participó en definitiva en 4 o 5 debates de televisión, porque la publicidad que había de los otros a nivel de calle, etcétera, de radio, era avasalladora. Saca casi un 7% de los votos. Juan Guillermo Osa en La Reina, que saca un 8,2% con de 2 los meses de votos. campaña. 2 meses de campaña sin recursos, pero con mucho corazón. El resultado que obtiene nuestro candidato en Alué, creo que hay que destacarlo. La elección del alcalde de Isla Juan Fernández, Felipe Paredes, que iba en nuestra lista, que vino por acá y que buscó alternativas, que iba como independiente PH, y tenemos alcalde en Isla Juan Fernández. Y Juan Fernández como alcalde y Fidel en Alué, 46,5% de los votos. Se reelige nuestro alcalde en Yumbel. Yumbel, así es. Camilo. Fidel, me acabo de... El Alzheimer, Para nosotros es Fidel nomás. El Fidel. Que tiene Alué, que gana Fidel. Usted nos va a hacer ir a comerciales. Una cosa Marcel, interesante cuenta. de esto es la derrota de las campañas sucias. Sí. A ver, ¿cómo eso? Sí, porque en realidad, ¿qué eficacia tuvo el
el empapelar estas ciudades, el país entero con propaganda, con carteles, con gigantografía, con incluso con eslogan bastante tontos, ¿no? Porque en realidad no se caracterizaron por ser muy creativos en esa materia. Bueno, eso también está derrotado, el tipo de publicidad, el tipo de campaña que hay que hacer, sin contenido, saturación del espacio público. Eso me parece que también hay que mirarlo con detención, porque no tuvo ningún efecto, salvo consolidar o salvo materializar lo que el padrón viejo, histórico, más o menos sanciona. Y ahí tampoco ese tipo de publicidad y propaganda supo convocar, llamar y motivar, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo tenemos que transmitir el mensaje? ¿Cómo tenemos que instalar, poner en órbita un proyecto distinto? Son los grandes desafíos, las grandes respuestas que tenemos que dar a aquellos que nos interesa realmente llevar a la política chilena las grandes transformaciones que venimos planteando ya desde por lo menos 20, 25 años atrás. Mira, yo en las giras que he hecho me quedé con muchas ganas de montar una exposición sobre la frase utilizada en la propaganda, porque dan cuenta también del momento de un país. Cuando tú recorres y te encuentras con que se dice González está contigo, Pedro te acompaña, Juan, Cata te quiere, Juan es de acá, Marcela te acompaña. Pero eso era lo único, realmente, no estoy exagerando. Yo te digo, hay comunas, por ejemplo, Coronel, en que había como 40 candidatos. Nosotros miramos los afiches de unos 30 más o menos. No había uno que tuviera un elemento de contenido. Ninguno, pero ni uno. Te digo, da lo mismo el partido, aquí ya da lo mismo. Y eso da cuenta también de un momento. Da cuenta de una externalidad, da cuenta de una superficialidad, da cuenta de mire, no me importa nada, ¿ah? Tener que andar elaborando ideas o propuestas, simplemente me muestro y ya está. Es como una campaña esqueta, mostrar pero cara, resulta que no ha sido así, es que eso es lo que me parece importante, porque ese tipo de campaña absolutamente vacuas, ese tipo de campaña, en definitiva, no convocó a nadie. No convocó a nadie, seamos claros, si en realidad el porcentaje de gente que fue a votar es como para declarar casi inválida una votación. Pero de hecho sí, es así. Hasta en una universidad o en un sindicato, si te vota el 32, 33%, esa votación, no hay quórum. Como 4 millones de personas de casi 13. De 13 millones, no, francamente, ese es el tema central, y vuelvo a él porque me parece que si no se lo analiza adecuadamente. Porque, ojo, ¿sabes lo que puede optar aquí la concertación y la derecha? El problema del sillón de Donoto, echarle la culpa a cualquier cosa y decir, a partir de ahora nuevamente el voto va a ser obligatorio. A mí no me extrañaría que empiecen a empujar en esa elección para resolver el problema. Es que yo creo que para allá va a ir. O sea, acá hay manipulación de los medios de comunicación tradicionales, enfatizan ciertas cosas, soslayan otras. Entonces, acá va a haber una campaña de la Concerta Alianza para tener cierta lectura de esta cifra. Y puede haber manipulación, o sea, va a haber manipulación. Y justamente puede venir todo el tema del señor de Donoto. Entonces, ¿cómo ves eso, Marcel, tú? Bueno, mira, yo creo que ellos no pueden hacer sino ese juego, ¿no? Porque nunca han sido muy honestos, ¿no? Han estado gobernando básicamente con la hipocresía, con la idea de presentar proyectos, propuestas en beneficio de la gente, cuando finalmente lo que han hecho han gobernado para los intereses privados de grupos económicos, capital multinacional y capital extranjero, ¿no? Entonces, yo no esperaría nada muy distinto de lo que ellos han hecho. Lo que a mí me parece preocupante y me parece interesante que no nos perdamos en ese sentido, en que acá aquí hay un gran desafío, hay una gran oportunidad, hay una gran posibilidad de cambiar la historia. Pero eso no está dado por sí mismo. De ello va a depender de cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser la gestión, el trabajo, el compromiso y la capacidad nuestra de aquellos que realmente queremos que reconducir el proceso político en Chile. De eso va a depender, porque están dadas las condiciones históricas, políticas, está la demanda
pero lo que no tenemos es la oferta, no tenemos la posibilidad aún, y tampoco es claro que sea posible, construir esa plataforma, ese proyecto, esa alternativa. Lo han hecho Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. Nosotros tenemos un gran atraso en esa dirección. Seguimos siendo el país más neoliberal del mundo. Y lo que los chilenos tienen que entender, y lo que nosotros tenemos que entender, es que cuando caiga Chile, cuando caiga el neoliberalismo en Chile, va a caer en el resto del mundo. Porque este es el último bastión del capitalismo desenfrenado, del abuso de poder, de la concentración de la riqueza, del crecimiento gigantesco de la pobreza y la desigualdad. Si no hacemos nosotros un esfuerzo para transformar eso, para reconducir ese proceso, entonces difícilmente podemos entrar, como otros países ya están entrando en la historia, de la manera que hay que hacerlo, en función del interés público y no en función del interés privado. Es curioso, Tomás, porque a propósito de lo que plantea Marcel, acá los medios, la prensa tradicional denota todo lo que es la democracia venezolana. Y sin embargo, la democracia venezolana en la última elección llegó al 80% de participación con voto voluntario. Nosotros al 80% de no participación. Entonces, es curioso eso. Yo creo que es bueno enfatizar esas cosas porque, claro, o sea, acá la manipulación va a ser muy grande. Pero a ver, la manipulación aquí y la tergiversación y la desinformación es grosera no solo respecto a la elección venezolana. Cada vez que en Argentina Cristina Fernández o antes Néstor Kirchner tomaba alguna medida en favor de su pueblo, era presentada por los medios de comunicación en Chile como una catástrofe que iba a producir un quiebre, ¿no es cierto?, de la economía o de la institucionalidad argentina en pocos días. Y sacan una ley de medios que es claramente una ley que favorece la pluralidad, que favorece, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación local, que favorece la televisión, las radios comunitarias, y en Chile se plantea eso como censura generalizada en Argentina, cuando Chile es uno de los países que tiene más altos niveles de censura, literalmente por la vía del duopolio a nivel de medios de comunicación, la autocensura. De los medios. Cuando en Argentina, ¿no es cierto?, se recuperan los fondos de pensiones, terminando con el sistema de AFP, que allá era JP, pero que se había copiado de Chile, acá se dijo, Argentina va a quebrar, se van a robar esos fondos. ¿Qué es lo que ha pasado? Han mejorado las pensiones. El salario mínimo en Argentina es casi 2 veces el chileno. Las pensiones mínimas han subido alrededor de 4 veces. Los fondos han ido ganando, es decir, claramente la situación es mejor. Lo mismo se repite en distintos campos. Entonces, lo que diga o no diga la prensa chilena, francamente, poca relevancia tiene en términos de objetividad informativa. Están al servicio de determinados intereses y así ha sido desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que es gravitante desde el punto de vista de la construcción de un proyecto de Por supuesto, pero digo, no te la puedes tomar en serio en términos de cuando efectivamente descalifican a Venezuela y no tiene ningún peso lo que están diciendo. Todas las elecciones en Venezuela han sido con observadores internacionales que han declarado que no ha habido absolutamente ningún problema. Y quien las ha ganado siempre con reconocimiento internacional del caso. Oye, yo quiero invitar, para ir variando, bueno. Yo quiero invitar acá a un cuarto contertulio, un candidato humanista que la verdad es que a mí me sorprendió, la verdad es que me encariñó muchísimo, que todos los analistas nos fuimos a la miércoles con su votación, y que exhibe ahora un 8%, me estoy refiriendo a Juan Guillermo Ossa. Lo vamos a tener que tranquilizar, porque bajar. Cuidado con tropezarse. Cuidado. Vamos a hacerlo por acá. Eso, pasa nomás por acá Juan Guillermo Ossa. Hola. Ya. Hola, Tommy, ¿qué tal? Marcelo? Hola, ¿qué tal? Para los que no lo conozcan, Juan Guillermo Ossa, candidato a alcalde en la comuna de La Reina, que partió su campaña hace 2 o 3 meses atrás, siendo perfectamente un total desconocido. Y preguntando, ¿cuál es la salida para La Reina? Obvio. Ossa. Y ha sacado un 8%, y creo que muestra... 8,2. Un 8,2, perfecto. ¡Ah, no! Yo me voy aquí, se nos va a poner insoportable, ¿qué hacemos? Y yo creo que representa esas cositas entretenidas que van mostrando ciertas tendencias. La comuna de La Reina es una comuna informada, de gente
artista, de gente progresista, que ha tenido alcalde de derecha hace bastante tiempo, y de repente irrumpes tú, Juan Guillermo. Sí, irrumpo, pero también irrumpieron otros. O sea, hay que reconocer que hay un despertar que se viene dando, lo he escuchado también en boca de ustedes en distintos programas, y creo que ese se ha manifestado no solamente en el punto del humanismo propiamente tal, sino también en igualdad. Igualdad no tuvo candidato a alcalde, ellos han hecho una campaña maravillosa, son gente que ha trabajado intensamente en el boca a boca. Entonces me parece que reconocer que no es un triunfo solo mío, sino que es un triunfo de toda la gente que está trabajando por un nuevo modelo en donde el pueblo mande, como dicen los de igualdad, ¿no? Así que hicimos una campaña bien original, no nos gastamos ni un peso, tuvimos un cartel viviente que mató directamente. ¿Cómo era eso? Era un cartel, porque en vez de andar por la calle poniendo vallas y todo ese tipo de cosas, lo que hicimos fue un cartel viviente porque era mi cartel, yo me paraba ahí, había un hueco aquí, que era mi cara, y todo lo demás que decía OSA, G2 y todo lo demás. Entonces se nos acercaron, sí, se nos acercaron todo tipo de personas, que la originalidad, nos tocaban la bocina, nos hacían señas. Eso yo creo que sirvió, es decir, el ponerle también imaginación y bastante humor a la campaña. Sabat perdió por 21 votos. Sabat perdió por 21 votos, eso dicen, con la malla. ¿Ah? 21 votos, pero ¿está listo eso? ¿Ya está cerrado? ¿O? Fíjate que en la Reina votaron... Te iba a preguntar, ¿cómo es la votación en la Reina? El número de votantes anterior y ahora. El anterior fue de 51.224 votantes. Y actualmente, de acuerdo a las cuentas que hay hasta el momento, llevan 31.000, si no... 858, te digo yo. 858, es decir, una diferencia de 20.366. No, un 40% menos de votantes, con un 60% de más electores. Es que Es la efectivamente... crisis total. 31.000 votantes en la Reina. ¿Cuántos electores inscritos había en la Reina, quiero saber? Sí, 86, O sea, 87.000. votó un tercio de los habilitados para hacerlo. Así Y es. de estos, ¿quién ganó? Don Caster ganó ¿Quién? Raúl Don Caster, de la democracia ¿Con cristiana. qué porcentaje? Él ganó con 33,73%. 33 de un 33 que votó. Exacto. O sea, 10%, 9%. 9%. 9%. Un 28,79 Cata del Real, un 29,27 Montt, que llevaba 2 legislaturas, con 31.858 votantes en Ah, que la derecha iba dividida ahí, así que, claro. Sí. Y tenemos el dato de nulos, hasta el momento lo que se llevan, 955 y blancos 404. Así que el obtener un 8,2... ¿De concejales tenemos datos de la Reina? Todavía no. Todavía no tenemos datos. Todavía no tenemos. Capaz que lo hayan preguntado mientras yo me fui una arranqué para el baño. Pero tú no estabas en la política activa, no estabas en la política contingente, seguías el acontecer político, pero no estabas en la actividad. De alguna manera eres un ciudadano que llega a una candidatura. ¿Qué fue lo que te encontraste ahí? ¿Qué hace que te resuene? ¿Alguna cosita conectaste con una cantidad importante de gente? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál sería tu conclusión de lo que viste en estos 2 meses de campaña? Yo creo que nos favoreció la situación de que estuviera dividida la derecha y nos favoreció también lo que he comentado anteriormente respecto a la indignación que hay con respecto al modelo político en Chile, ¿no? Entonces, no había muchas alternativas y aprovechando esas circunstancias nosotros empezamos a hablar todo el rato de humanismo. Fue una campaña muy humanista, fue una campaña que se ponderó a la gente, hablamos de la alcaldía de los vecinos, hablamos de la necesidad de cambiar esta política representativa, dando el paso hacia una política participativa.
que a mí me gusta más llamarle democracia real. Y en ese sentido empezamos a acelerar el paso porque empezamos a hacer el programa con la gente. Entonces hicimos conversatorios, hicimos bastantes actos, empezamos a invitar gente y la gente empezó a llamarle la atención nuestro punto de vista. Este hecho de que fuéramos gente no de la política oficial, no de la política profesional, un vecino que se levanta un día y dice yo estoy indignado con todo esto que está pasando, y entonces ¿cómo hago? Bueno, si estoy indignado haz algo, ¿qué hago? Bueno, me ofrece el partido la posibilidad de ser alcalde de mi comuna, y claro, pues dije yo, esta es la oportunidad de poder hacer algo. Te despachaste, ¿verdad? Yo creo que sí, pero además hay que decir de que hay un equipo de concejales detrás que han sido fantásticos. O sea, son todos cabros jóvenes, uno de ellos... Yo lo acompañé a votar, ¿ah? Yo lo acompañé a votar. Veamos qué dice la gente también, veamos qué dice, sí, porque sí. están comentando. Por ejemplo, Ok. Senye Bangyal coincide con que el gran ganador en esta elección es la abstención. Daniela Ayala, la gran muestra que los chilenos están aburridos de la clase política del país. Claro. Luis Silva, me aparece como un show. Berta Aló, llame a votar, incentive el voto, nos dice. Jaime Rug, la derrota de toda la clase política, querrá decir, por la paupérrima votación. Rosa Trigo, y la alta abstención de votantes, ¿qué ruido le hace? Bueno, conversamos largo de ese tema. Rosa se sumó quizá ahora, pero hemos estado conversando bastante del tema de la abstención y que es lo más significativo. Otro, yo puse algo de la derrota a la derecha, dice nunca tanto como su derrota como candidato presidencial. Fue terrible, terrible. También ahí ganó la serpiente. Todavía estoy choqueado, pero mi psiquiatra ha ganado mucha plata. Patricio Doña dice, ahora don Tomás hay que exigirle a los candidatos electos que trabajen para ganar representatividad. Hoy no la tienen, pocos votos. Me parece lo que estamos hablando, muy pocos votos, muy pocos votos. Esos son algunos de los tweets que han llegado, Me pillaron con la boca llena. No, desde hace rato, vamos a decir, yo no sé, creo que la cámara la han tenido que poner más para este lado porque... Bueno, estamos en tiempo de tomas transmitiendo extraordinariamente. Esa no se la cree ni él, pero... Junto a Marcel Clot, Tomás Hirsch y Juan Guillermo Osa, analizando estos resultados, tratando de buscar una mirada distinta a estos datos. Marcel, ¿cómo viene el futuro? ¿Qué se viene para adelante? Yo en realidad nunca he tenido esa capacidad Tráigale de imaginar cómo será el futuro. Yo creo que lo que viene, yo insisto en lo que viene adelante en cuanto a estos desafíos que se han planteado acá, como el que planteó el candidato alcalde por la Reina. Eso es lo que a mí me parece más interesante en términos de futuro, ¿no? No tanto lo que va a venir, sino que lo que tenemos que hacer. Y aquí el problema más grave que se presenta es la inexistencia de la credibilidad en la cuestión política. Eso yo creo que también está indicado en estos resultados. La no abstención es decir, mira, la política no es un tema relevante. Y eso es grave, porque lo que hay que entender es que todo es una cuestión política. Bertolt Brecht decía, ¿no?, que todo es finalmente una cuestión política. El precio de los alimentos, lo que pasa con la educación, es una cuestión política. Entonces, la crisis que estamos enfrentando, lo que es preocupante, ¿no?, es que la gran mayoría de los chilenos no entiende la cuestión política como un tema relevante. Pero yo tengo una mirada más cercana, una contrapregunta. Y ahí es nuestro desafío, digamos. ¿Cómo somos capaces de poder construir un proyecto, una alternativa, que sea creíble, que sea capaz de movilizar la conciencia política de los ciudadanos y que entiendan que tienen que ser capaces de comprometerse activamente en un proyecto? Es decir, el desafío es poder instalar una situación política como la que ocurrió en Venezuela, en donde tú movilizas al 90%, al 80% de los votantes para que concurran, porque ahí la cuestión política está clara. Aquí es donde no está clara. Entonces,
Yo insisto que el futuro, yo no lo conozco, pero sí sé qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. ¿Cuál es nuestra obligación, nuestro deber como ciudadanos, involucrados en la cuestión política? Consciente que los cambios que ocurren en la sociedad son cambios políticos y tenemos que ser capaces de entender eso y no empezar a pensar, por ejemplo, en este escenario, cómo levantar algún proyecto o alguna propuesta que me lleve al 10, al 15% de un universo de votantes. Aquí nosotros tenemos que tener vocación de mayoría. Tenemos que tener la mentalidad para ser capaces de construir un proyecto de mayoría que está ahí, que lo está esperando, que es necesario hacerlo. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que proyectar a futuro, el trabajo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo proyecto, el trabajo que tenemos que hacer, Fíjate que la tarea que tenemos que emprender. yo no sé, quería meter baza, ¿no? No sé si todavía es momento para hacer evaluaciones, ¿no? Pero a mí me parece que lo que dijimos nosotros de cambiar el rol del alcalde de la reina, por ejemplo. Dijimos, nosotros no vamos a representar a nadie. Esto se acabó lo de la representación. Vamos a convertirnos en portavoz de las demandas de la gente, porque es la gente la que lo pone a uno en un cargo. A mí me da que pensar que la gente está efectivamente dándose cuenta que se necesita un cambio de switch, ¿no? Esa es la pregunta que yo quería tirar sobre la mesa. Yo creo que fue recogido el Hay que mensaje. decirle a Efraín, no, De acuerdo, están pidiendo un... para cerrar, vamos a hacer un alto, pero para cerrar, porque de alguna la lectura podría ser que la abstención es un problema, o la lectura es que la gente no está acudiendo al llamado de una clase política que está desfasada con los tiempos. Entonces yo creo que hay dos lecturas, ¿cierto? Más antes de irnos ahí al Porque ahí, por ejemplo, la votación de la José Ferrazuri es una indicación. Ajá. Ella gana, pero gana dentro del universo relativamente histórico de votantes. Ajá. No es porque hay nuevos votantes, porque tú logras incorporar a ese sector que fue involucrado en las elecciones de manera automática. Entonces, también esa lectura de la votación de José Ferrazuri hay que mirarla también en el sentido en que no es un proyecto, no es una trayectoria que logre convencer a quienes no están interesados en la política. O sea, yo creo que por una parte existe ese cambio, existe la nueva mentalidad política, pero también hay un porcentaje no menor que no está involucrado en la cuestión política, que no entiende la necesidad de la cuestión política. Por eso que el proyecto que seamos capaces de levantar no solamente tiene que ser creíble para aquellos que hoy día votan, sino que para aquellos que no votan. Tomás, estamos cerrando esta primera etapa. Sí, en realidad no debiera extrañarnos tanto que haya un porcentaje gigantesco que no vota. Si durante todos estos años han ido destruyendo lo que es la política, han ido destruyendo lo que es una mirada cívica, una acción cívica, han ido convirtiendo la política en un desastre, efectivamente. Si tú miras lo que pasa en el Parlamento, por el sistema binominal, pero por el estilo, el modo en que se ha hecho política, la cantidad de escándalos en que han estado envueltos, la cantidad de elecciones, ¿no es cierto?, en que no participan los diputados, los senadores, los sueldos absolutamente impresentables que se llevan para la casa, las jubilaciones que tienen por trabajar un par de periodos, es decir, es todo efectivamente hecho, creado para que la gente se aleje cada vez más. Sistemas electorales en los cuales los partidos entre cuatro paredes, un par de tipos, definen los candidatos y eso en definitiva es la elección, porque lo que después dice la gente no es mucho, a lo más decide cuál de los dos dentro de una misma coalición es el que va a terminar quedando como diputado. Entonces, a no extrañarse tanto, el modelo neoliberal que han planteado, el individualismo absoluto, la descalificación de toda forma de trabajo solidario, comunitario, por el contrario, a mí me parece admirable que han sido capaces algunos movimientos sociales de ponerse de pie. Igualdad, los estudiantes, los movimientos que hemos visto en Freirina, en Aysén, en algunas otras ciudades, en Coyhaique, en Punta Arenas, porque todo está orientado en este sistema a la fragmentación, al individualismo, al exitismo personal. Y por otro lado tiene unos políticos que en realidad no los tiras todo a la bolsa de corrupto porque por ahí hay alguno que a veces se salva,
pero que francamente han dado, claro, han dado un espectáculo que evidentemente hacen, o sea, yo te digo, siempre uno de estos ejemplos están de cerca, pero mi hijo hoy en la mañana decía, bueno, ¿y por qué voy a ir a votar? O sea, ¿y por qué? Pues es primera que vota, 20 años, ¿no es cierto? Ya, ayer había decidido ir a votar. Hoy día en la mañana le pareció bastante más interesante, está el partido de River Boca en algún minuto, ¿no? ¿Por qué voy a votar? Yo podré darle el discurso y decirle con todo lo que tuviera, pero en lo que me dice él y otros, y sobrinos y amigos y otros cabros, entiendo perfectamente. No es que yo lo comparta, y está bien, yo digo, mira a ver si... Pero entiendo perfectamente que hay un descrédito total y absoluto respecto a la clase política. Y en ese sentido, insisto, creo que Eloísa ha interpretado muy bien. No es que ella haya hecho el llamado y por eso no vota, pero ha captado muy bien el momento que hay de decir, bueno, ¿y por qué les vamos a dar el voto a estos políticos tradicionales para que se repartan la torta entre ellos? Si la verdad es que nosotros lo dijimos el año 99, y no es que me quiera aquí agarrar una autoría, no son tantos millones los que nos están acompañando, pero cuando hablamos de la tortilla el año 99, dijimos justamente eso, mire, aquí está la derecha y la concertación, se está preparando una tortilla, y al final cuando la tengan lista, ¿cuánto cree que le va a tocar a usted? Nada, se la comen ellos. Se la reparten entre ellos. Bueno, así ha sido durante todos estos años. Entre ellos se han repartido la tortilla, entre ellos se han comido todo, y la gente ha quedado espectadora, y por supuesto que cuando llega el momento de votar en forma voluntaria, le dicen, ni cagando. Así de simple. Ok, vamos a hacer un alto, agradecer a Marcel, Tomás y Juan Guillermo, desmenuzando las cifras. Está esto muy dinámico, así que volveremos en ¿cuánto tiempo más, señora productora? Ya lo he visto. 10 minutos de alto para analizar las cifras y volvemos a discutir y a desmenuzar el tiempo de Tomás. Así que